una crónica de una muerte anunciada. Este recurso a nivel de una corte ad hoc. ¿Qué sigue ahora? Ya no hay más que esperar para proceder a la entrega al Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos, o caben más acciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saraí, muy buenas tardes, Rosendo, muy buenas tardes, Cristian. Mire, Rosendo, lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido del criterio que ese recurso ni siquiera es una dilatoria. Una dilatoria tiene por tal como lo dice, va a dilatar, ese es el significado y ese es lo que se espera, que dilate un proceso, pero eso no llegaba ni a dilatoria, en virtud que el hecho que no se haya cumplido la orden que emitió el Pleno de la Corte bajo su resolución, no se había ejecutado porque le faltaban algunas firmas al acta para darle estilo, pero en la interposición del recurso de amparo nunca fue objeto de impedir que se ejecutara la orden emanada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros sabemos que claramente, aparte que el auto acordado establece claramente que contra la resolución emitida por el Pleno no cabe ningún recurso, estamos claros porque más arriba del Pleno, en cualquier Corte Suprema de Justicia del mundo, no hay otra instancia que tenga mayor jerarquía jurídicamente hablando, judicialmente hablando, sino que es el Pleno. Por lo tanto, aparte de eso, el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional, en el numeral 7, establece por las órdenes y por las sentencias emitidas en materia penal, si le damos nosotros como ley complementaria la Ley de Justicia Constitucional, el numeral 7 del 46, establece claramente que no son admisibles, o sea, son inadmisibles los recursos de amparo. Por lo tanto, aunque pudiesen haber hecho cualquier otro tipo de situación, no impedía que se ejecutara la orden del Pleno. Ahora, abogado, hay aproximadamente 34 personas que han sido extraditadas desde la aprobación de este convenio y nunca se había visto este proceso de acciones presentadas por la defensa de un extraditable. ¿Podríamos determinar de que esto era más bien un lapso de tiempo que se estaba brindando al exmandatario para dejar, por ejemplo, todo arreglado aquí? Ahora, en el tema de más familiares del exmandatario que estén ligados a los casos de narcotráfico, tal como sucedió con la esposa del Chapo Guzmán, ¿aplicaría una nueva línea de investigación por parte de los Estados Unidos a familiares de primera línea del exmandatario? Mire, yo le digo algo, si Estados Unidos tuviese algo en contra de algún familiar, y si es por las mismas declaraciones que ellos han tomado, por otro tipo de investigación, ya lo hubiesen hecho. O no sabemos si a futuro tendrán elementos probatorios nuevos que tendría que ser por las personas que detengan o que por las personas que el expresidente pueda señalar y estos a su vez declaren, involucren familiares cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández. Pero en el caso, en este momento preciso, con la investigación que tienen, no tienen, pienso yo, absolutamente nada. Esto vendrá a raíz de futuras capturas de personas muy cercanas, si así lo estimare declarar el expresidente o la defensa, o si así lo estimare también el Departamento de Justicia a través de los fiscales federales estadounidenses, y hagan alguna solicitud a estas personas. Pero pienso que pasará primero con la detención de personas cercanas, si así lo fuera, para poder llegar a familiares del expresidente. ¿Cuánto tiempo le restaría ya en el país al exmandatario? Es que mire, licenciada Saraí, el asunto de que el expresidente no se haya ido no pasaba por la admisión o no admisión del recurso de amparo. Es más, lo hubiesen declarado admisible y que iban a darle trámite para resolver el fondo de la petición, pero esto jamás iba a impedir que se ejecutara la sentencia del Pleno. Por eso le digo que no llegaba ni siquiera a dilatoria, porque ahorita podían pasar y van a ir a notificarse y van a decir que van a presentar una reposición, pero la reposición tampoco podría detener este proceso. Lastimosamente así así son las leyes que fueron creadas para ese aspecto. Entonces nosotros no podemos darle otra figura que no sea la que establece la ley. Es decir, usted no le puede dar otro ámbito, otra facultad a la ley, otro espíritu a la ley, que es la que establece claramente
no necesita ser un experto en derecho para establecer que no cabía ningún recurso alguno, por lo tanto era inadmisible. Y lo que se hizo con conformar esta Corte de Apelación, esta Corte Constitucional ad hoc, era porque se le tenía que dar respuesta a una petición que tiene derecho toda persona que habita en este país. Abogado, aquí entonces ya no cabe una reposición por escrito frente a la comisión ad hoc. Es que ellos lo pueden hacer, Rosendo, Cristian, Saraí, lo pueden hacer, pero el asunto es que tenga una repercusión jurídica. Es más, como le vuelvo a repetir, podrían haberlo admitido y después reprogramar un pleno para darle la resolución al fondo, pero no iba a impedir la ejecución de la sentencia. Aquí lo que estamos estableciendo es que lo único que falta es que se ponga de acuerdo Estados Unidos con Honduras y con el transporte. Si el transporte lo tuvieran en la tarde, ya listo, que pienso que ya lo tienen listo y lo único que están esperando son circunstancias, creo, estrictamente políticas, me imagino yo, para poder ejecutar este acto. La repercusión que tienen internacionalmente es enorme para Estados Unidos, por lo tanto creo que ellos están buscando el mejor momento para poder realizar la ejecución de esta sentencia, pero si el transporte lo tuvieran en 2 horas, 3 horas, ya estuviera ya en manos del juez natural el acta ya firmada, en 2 horas, 3 horas, pues es el gobierno de Estados Unidos que va a decidir en qué momento se lo lleva. ¿Qué sigue ahora? Usted en el pasado ha estado en la defensa de casos similares. ¿Qué sucede ahora? La defensa, el equipo de abogados que integran la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández, como decimos popularmente, hasta aquí llegaron. Ahora es en los Estados Unidos. ¿Qué sucede? ¿Qué procedimiento se tiene que llevar a cabo de parte de la familia Hernández? Bueno, lo primero que se establece, yo pienso que los abogados ya tienen adelantado la firma de algún contrato, que es lo primero que los abogados estadounidenses verifican, es el pago, asegurar su pago de honorarios para la representación, que es lo primero. Él otorga el poder, que es igual que aquí, no tiene una formalidad estricta para que él firme y autorice que la defensa es las personas que ellos ya designaron, no pasa más que una firma de él, un consentimiento de él, inclusive a veces hasta por parte de la esposa firma, y no hay ningún problema para que puedan acudir a la primera audiencia, que la primera audiencia más que todo es informarle de los casos de las acusaciones por los que está siendo llevado a juicio o ante el juez, y la otra situación es definir cuál es la medida que se le va a imponer, en este caso si puede acceder a algún tipo de fianza, y es casi parecido al proceso hondureño, y ahí se va a determinar si le otorgan o no la fianza y quién se hace responsable de pagar esa fianza. Eso se va, me imagino que los abogados lo van a solicitar y eso se va a saber porque es público. Posterior a eso dan un término que en algunos casos no pasa de 2 o 3 meses, en otros casos dura bastante porque hay acuerdos de cooperación con el acusado para poder llegar a determinar que el juez le haga la famosa pregunta si se declara culpable o inocente. En la primera audiencia que le leen los cargos se declara inocente, pero más adelante, cuando ya se establecen el término probatorio, ya también tiene la oportunidad de volver a determinar si se declara o no culpable, porque algunos se han declarado culpables y posteriormente usted recuerda que han retirado esa declaración de culpabilidad y se van a juicio. El proceso puede durar o poco, o puede durar hasta 2 años y medio, 3 años, depende para llegar a un juicio. Y será un costo alto, la defensa ya, y más en casos de narcotráfico en Estados Unidos, es carísimo, y aquí también los abogados están especializados y van dirigidos a cada tema. Uno se ocupa únicamente de ver lo de la fianza, otro de defenderlo en otras circunstancias, y así se integra este equipo de defensa allá en los Estados Unidos, entiendo. Es diferente aquí en nuestro país. Mire, la gente critica a los abogados hondureños porque dice que cobran mucho, que en Estados Unidos, usted no se imagina, como bien lo dice usted, hay abogados para negociaciones de culpabilidad, acuerdos de inocencia, hay abogados o bufetes que se especializan en ¿cómo se llama?, en escoger el jurado, porque usted en Estados Unidos también la fiscalía y la defensa hay una audiencia para escoger el jurado, y también cobran un platal, pues se cobran una cantidad enorme de honorarios.
También hay abogados cuando usted ya está condenado para que lo contratan, que hacen otra labor, que son los abogados de probatoria, para que le impongan una pena menor de la que está pidiendo la fiscalía. Y estos tipos de juicios, créanme que si usted no tiene la capacidad económica para defenderse, pues lo que le espera es prácticamente una cadena perpetua, que aun y cuando tenga toda esta capacidad en este tipo de casos, los abogados se venden como los mejores. O sea, ellos se venden y se autocalifican y todo eso. Es igual que acá, nada más que allá cada abogado cobra por una labor determinada, aunque todos pertenezcan al mismo bufete. Ahí es increíble cómo se cobran los abogados. Pero también hay una situación que usted decía, que hasta aquí llegan la labor de los abogados hondureños. Yo pienso que la labor de los abogados hondureños tendría que ser importantísimo para la defensa en los Estados Unidos, porque los abogados hondureños son los que conocen a cabalidad la situación jurídica que va a alegar en Estados Unidos. El hecho que diga que actuó de manera frontal en contra de la delincuencia, pues los abogados hondureños son los que se van a encargar, me imagino yo, de llevar todo este tipo de pruebas al conocimiento de su defensa, porque si no le va a pasar lo mismo que le pasó a Tony, que los abogados de Tony ni siquiera se acercaron a Honduras para poder pedir auxilio, a los abogados que conocían exactamente la idiosincrasia de las personas que estaban declarando en contra de él, los antecedentes de las personas que estaban declarando en contra de él, y así como las investigaciones que pudiesen realizarse aquí o la información que tenían de Tony, y eso nunca lo hicieron, y pienso que en este caso va a ser diferente. Abogado, para concluir, debido a la investidura que tiene el exmandatario, surgen muchas consultas. A la hora de que él ya vaya a abordar el avión, ¿puede llevar algo con él, alguna documentación, alguna ropa, algún recuerdo, alguna carta que le den sus familiares, alguna camisa de sus nietas, alguna blusita de sus nietas como recuerdo? ¿Qué podría llevar en ese avión Juan Orlando Hernández? Absolutamente nada, tal cual es recibido por parte de con su ropa, la vestimenta que anda y sus zapatos, exactamente, y nada más, absolutamente nada más, y la información que se la dan al alguacil de la corte, que es la persona que es encargada de recibir esta información jurídica, más los miembros de la DEA, que son los que reciben la captura, pero sí va una persona que le llaman alguacil, que es el que recibe toda la información por parte de la corte de aquí de Honduras. Y me llamaba la atención, disculpe Chendo, abogado Duarte, me llamó la atención porque José Tercero Midense, un abogado experto en leyes en Estados Unidos, nos dijo que igual, desde el momento que aborde el avión de los Estados Unidos, de la DEA o el Departamento de Justicia, no tiene que decir ni una palabra. Si quiere ir a la quinta enmienda, ¿va? Ni una palabra. Solo tiene que decir, me acojo a la quinta enmienda. Pero si él Punto. quisiera, si él desea. Si no, él puede ir, aunque dudo mucho que él quiera ir hablando. Abogado. Yo le digo algo, volvemos a lo mismo, la situación es igual que acá, aquí le dicen, usted tiene derecho a declarar o no declarar, y el hecho de que no declare no significa que vamos a tener un prejuicio del caso, se va a ir en contra del hecho que usted no declaró. El presidente lo tiene bien claro, que la única persona que le va a poder ayudar es su abogado, en todo caso, y a quien le podrá manifestar cualquier situación a su abogado, inclusive cuando el juez le pregunte también que si va a ser derecho a declarar o no declarar, le advierten que también lo que va a declarar puede ser usado en su contra. Y por eso es que dice autoincriminarse, allá se acepta todo ese tipo de situaciones cuando usted se despoja de la quinta enmienda, del derecho a la quinta enmienda. Por lo tanto, ningún agente de la DEA le va a preguntar cosas o lo va a tener grabado, porque saben de antemano que desde aquí todas las personas también asesoradas. Ese fue el error que cometió el exdiputado Tony Hernández cuando las grabaciones que trascendieron, ¿recuerdan ustedes en el aeropuerto de Miami? Ese fue uno de los errores que habló. ¿Se puso a hablar? Sí, se puso a hablar. Totalmente. Es más, yo le digo, en otro tipo de circunstancias, en otro tipo de casos que no fueran federales y fueran estatales, que no involucrar el gobierno federal, esa declaración que realizó Tony en un caso estatal la hubieran desechado y la hubieran desestimado en el entendido que ya se tenía conocimiento quién era su abogado. Pero él, ante la negligencia o la ignorancia, de él, y aún cuando era abogado, se puso a
no es precisamente a declarar, sino que a decir cosas, porque si usted se fija, le están preguntando por situaciones que le encontraron en su celular, como una conversación que supuestamente le advierten que no va a tener ninguna repercusión. Me imagino eso le dijeron, que por eso él hace cuenta esas situaciones que le están preguntando, y la usaron en el juicio. Pero yo creo que a todo el mundo, a todos los que fueron solicitados por posterior en extradición, saben que no pueden ni siquiera hablar ni con el piloto, aun y cuando no creo que le vayan a preguntar algo al expresidente Juan Orlando Hernández. Muy bien. Gracias, abogado. Muy amable.